Placer. Una palabra que a veces nos da pudor decir en voz alta. Como si hablar del placer fuera hablar solo del cuerpo, o de algo que hay que esconder. Pero el placer es mucho más que eso. Es una forma de estar en el mundo. El placer habita en todos los sentidos, y también vive en los silencios, en el descanso, en el movimiento lento, en la pausa que nos permite disfrutar sin culpa. Nos enseñaron a asociarlo con el exceso o con lo prohibido, pero el placer verdadero es simple, cotidiano, vital. Está en mirar el cielo al final del día, en reírse sin medida, en el abrazo que calma, en crear algo con las manos, en decir «qué lindo esto» y quedarse ahí un rato más. El placer tiene que ver con estar presentes, con habitar el cuerpo, con darle espacio a lo que nos hace bien sin tener que justificarlo. Y también con poder desear, porque el deseo es energía, impulso, vida en movimiento. Hoy, en Aquí y Ahora, hablamos de placer. Un placer tenerlos a ustedes del otro lado en un nuevo programa aquí en Aquí y Ahora. Es muy redundante, tengo que cambiar la presentación, me parece, ¿no? No, es que estamos aquí y ahora. Aquí en Aquí y Ahora. Y ahora vuelve a ser un aquí y ahora. Sí. ¿Cómo andas, Milita? Muy bien, ¿vos? Muy bien. ¿Listas para hablar de placer? Ay, listas para hablar. ¿Cómo nos cuesta el placer, eh? ¿Te cuesta? Es lo primero que tengo para decir. Sí, a mí me cuesta. Me cuesta disfrutar. Me cuesta conectarme con esos momentos de placer. Siento culpa enseguida, ya me agarra el tema de la productividad, que tengo que hacer algo. Como que me lo tengo que programar y tengo que decir, bueno, quiero tener un momento placentero realmente. Yo siento que tengo algunos placeres culposos, me pasa mucho con la alimentación. Ahora no, porque estamos haciendo el detox después de nuestro programa de nutrición, pero hay placeres que me dan... Es verdad, tiene mucha culpa el placer. ¡Qué loco! Sí. Porque ahora que lo pienso es... A mí me pasa que a veces estoy en lugares donde estoy disfrutando mucho y es como que se me enciende una alarma que dice, bueno, listo, te tenés que ir. Es mucho ya, claro. Como, no sé, fui a la casa de unos amigos. Y yo tengo amigos, hay casas de amigos que son esas casas que vos entrás 8 de la noche, son las 4 de la tarde del día siguiente y vos podés seguir ahí porque te tenés para quedarte a dormir, es gente que siempre está que la guitarra, que charlamos, que... Y a mí en esos lugares donde me siento tan relajada, tan cómoda, me agarra esa sensación de mi planeta me necesita, debo irme. Como me siento tan cómoda que siento que me estoy pasando. Te pones un límite antes. Claro, porque digo, uy, no, pero resarpada, hace un montón que estoy acá, ya me debería de haber ido, y me voy. Sí. Hay algo que tenemos para mí de como si fuera vos una Mila interna, yo una Julia interna, una vocecita que nos habla, ¿no? Que esto no lo comas, que es demasiado. Bueno, fíjate, tanto placer. Y tus hijas, a mí la culpa con respecto a la maternidad. Claro, las madres no podemos gozar del todo. Estamos ahí con el goce muy medido, con el placer muy medido. El goce es otra cosa. Sobre todo vos decís, por ejemplo, en las cosas de comida. Decís, ay, tengo este chocolatito para mí, ¿cómo no le voy a compartir a mis hijas? Sí, yo también pienso en los momentos placenteros que una, como mujer, se da. Y cuando tiene un montón de responsabilidades, digo, bocas para dar de comer, casas para limpiar, trabajos que cumplir... siempre es como que estuviera el otro antes que nosotras, ¿no? Entonces, y entiendo que esto es una cuestión generacional, ya lo vamos a hablar con nuestra psicóloga, pero entiendo que nos da un montón de culpa, ¿no? Como mujeres y como madres, sobre todo. Sí, puede ser, yo en esa todavía no te acompaño, pero pienso también en esos placeres que son re simples y que cuando uno encuentra el placer en cosas chiquititas no te genera la misma culpa. Yo pienso, no sé, en el placer de darse un baño de inmersión, de te sumergís. Y bueno, si querés entrar en la de estoy contaminando agua, si querés entrar en esa, sí, no se puede disfrutar nada de la vida. La verdad que el placer queda anulado de todas las áreas de la vida. Pero digo, ahí encontrás algo chiquitito que te lo podés dar, que no hay culpa en eso. Tal cual. O viste, no sé, cuando te pones crema y tipo decís, ay, qué lindo, me terminé de bañar, me pongo crema o me hago el skincare. Entonces es como un mimito que te haces, que cuando lo incorporás es un lindo placer para una. Y ahí no hay culpa, pero son placeres muy chiquitos. Quizá hay que pensar, ¿no? En todo lo que nos da placer. Porque en general uno lo lleva directamente al cuerpo. A lo sexual. A lo sexual y a la comida. Nosotras dos enseguida cuando hablamos dijimos, ya hicimos un episodio de nutrición. Ahora queremos hablar otra vez de placer de la comida. Después, bueno, pensaba en aquellos placeres asociados a nuestros sentidos, ¿no? Como el sentido del olfato.
y oler ese café recién hecho, ese pan tostado a la mañana, el olor a pasto recién cortado, la tierra mojada. Bueno, son como pequeños insights de placer que se nos dan durante el día, con suerte, que yo creo que te modifican la vida. Mira, pensaba, coincido 100%, y pensaba que cuando uno habla del placer, hablamos de los 5 sentidos. Total. De mirar un paisaje hermoso genera placer y nos resetea. El olorcito que vos decías, esto de un café, de algo rico, o de gustar. A mí me encanta la textura tipo medio mousse, que vos le pegás con la lengua arriba del paladar y se te deshace en la boca y vos decís, ¡qué placer! A mí me gusta el placer del crunchy, por ejemplo, la granola, o comer una ensalada y ponerle semillas, ponerle algunas nueces. O sea, la sensación del crunchy me da placer. El crunchy me da placer, es tipo Zócalo. En las tapas de revistas. El tema de lo corporal, ¿no? Vamos a tener también una masajista que nos va a charlar, porque es muy importante el contacto con el cuerpo y no lo tenemos muy registrado. Estamos en general muy en la cabeza. Y cuando bajamos al cuerpo nos damos cuenta que estamos contracturados, que tenemos ganas de que nos abracen, de que nos gusta que nos mimen, que nos hagan masajes. Me parece que hay que empezar a conquistar un poco más ese territorio del cuerpo. E incluso pienso obviamente en el territorio del cuerpo, pero también en esto que decía Juli, ¿no? De permitirnos explorar el placer sin tanta culpa. Porque pareciera que uno está obligado siempre a tener una queja o que algo le pase, sí, ¿no? Como, che, ¿cómo estás? No, estoy a full, estoy cansado, me duele acá, me duele allá. Entonces, pareciera que en los momentos donde uno está bien y quiere compartirlo, pareciera que está mal. Sí. Entonces tenemos que habilitarnos más el placer de estar vivos, de comer algo rico, de compartir con amigos. Hay un montón de cosas que generan mucho placer y que hay que poder vivirlo sin culpa o sin creer esto que vos decías, ¿no? De estoy perdiendo el tiempo. Tendría que estar haciendo algo más productivo. ¿Por qué no estoy editando, estudiando, sacando el tema que tengo que sacar? Productividad. Sistema capitalista se llama. El capitalismo y el placer, bueno, 2 puntos. Bueno, después también tenemos el sentido del oído, ¿no? Que también nos lleva a lugares lindos. Cuando hacemos una meditación, por ejemplo, guiada, el sonido de la voz que nos lleva a determinado lugar y nos da placer, o escuchar una música que nos gusta, o tener una conversación amena, escuchar el sonido de la voz de mamá, el sonido de la voz de nuestros hijos. Me parece que eso también son como placeres cotidianos que tienen que ver con el oído. Total, le sumo a eso ir a ver música en vivo. Yo soy muy de ir a recitales. Y siento que esa sensación de estar ahí escuchando y que toda la energía te atraviese, pero qué placer. No somos las únicas que sentimos placeres o que quisimos filosofar al respecto, sino que también varias personas en nuestras redes sociales estuvieron jugando con nosotras y contestándonos que en dónde encontraban pequeños placeres así cotidianos, simples, como los que decía recién Julia. Y estas son algunas de las respuestas. Dire si quiere ir pasando por la pantalla. Acá uno dice sentarme en la vereda a tomar una cerveza en época de verano después del día laboral. Qué placer. Es un lindo placer de verano, hay que decirlo. A ver el siguiente. Caminar por las noches escuchando el silencio nocturno es un lindo encuentro con uno mismo. Es verdad, coincido. Las caminatas nocturnas, hermoso. Ay, mirar el cielo, me encanta. Dice, hermoso. bueno. Acá que lo vemos, acá en el campo lo vemos más. Sí. Sentarme a tomar unos mates tranquilo. Para mí ese momento es fabuloso, ¿viste? Cuando te sentás. Sí. Es el me tomo 5 minutos del té, de la publicidad, pero con el mate. Total, yo tengo un rinconcito en casa que es como una esquinita donde me da perfecto el sol, todo. Y yo ahí a veces llego de trabajar y me siento ahí con mi perro y mi gato. Sí. Y ese momento... Los rituales creo que son placenteros, ¿no? Y sí. No hablamos de los rituales, pero esos pequeños rituales cotidianos que nos tenemos que dar son re importantes. Y es lo que le encuentran ese mini placer al día, porque tampoco es todo tan grandilocuente. A ver el siguiente... Bailar y explorar el movimiento corporal. Sí, qué cosa linda, qué mover lindo el cuerpo. Bailar. Mover las caderas, hay que mover las caderas. A ver el siguiente. Bueno, este es de mi equipo. Me encanta porque pone la cantidad, ¿viste? No pone comer helado, 1/4 de helado, mínimo. Mínimo. Mínimo 1/4. Empezamos con 1/4. Coincido. De dulce de leche con dulce de leche. Sí, y cuchareamos el resto si se puede. Bien. ¡Ay, puedo probar! Una bronca, odio compartir el helado. A ver el siguiente. Mi placer es hablar con mis plantas mientras las cuido o trasplanto. Hay mucho de meter la mano en la tierra. Totalmente. Acá, Y cuando uno cuida a alguien o le habla y sale mejor la planta. Está contenta también. ¿Está chequeado esto por el Está chequeado, sí. Los animales también, cuando les hablas, cuando los tratás bien. Las personas también. Sí, funciona, aplica para todos los seres para vivos. Todos. A ver, bueno, acá dicen un abrazo. La verdad que un abrazo. Ay, sí. A mí me gustan esos abrazos
fuertes y largos. Fuertes me refiero a, no, te abrazo y te cuelgo las manos, te abrazo, te agarro así y me quedo un rato, ¿no? Esa sensación de pecho contra pecho, me parece hermosa. Además, viste que mientras vos estás tipo abrazando a alguien, llega un momento en el que, no sé, hay como una cosa que se relajan de los dos cuerpos y hay como una pequeña fusión. Y ni hablar cuando apoyás, cuando ya hay cachete con cachete o te apoyás en el hombro del otro y medio que sos una sola persona. Cachete ¿no? con cachete, pechito con pechito, ombligo con ombligo. ¿Tenemos más, director? Sí. Bueno, dormir la siesta con mi perro. A mí me encanta. Qué lindo. Bueno, mi perro se pone más en un costado, pero mi gatita viene caminando y se me pone así acá. Qué lindo. Ahora que ya empieza el calor, se está poniendo más de costado la guacha. Pero que se me pone así y me ronronea y se duerme. Y yo digo, tipo, mi reino por esta gata. O sea, yo a mis vendo gatos les todo gusta por ella. ponerse entre mi cola y mis piernas. O sea, Claro. se me ponen ahí, me dan calorcito. Y sí, ay, qué linda cosa. Bueno, y este es un concepto que es la duchaja, que Julia no lo conoce el concepto. ¿Qué es la duchaja? Es la ducha con aja. Aja. ¿Esto está saliendo al aire, director? En el horario de bueno, pero lo dejo al criterio de la gente, pero es la ducha que te relaja. Sí. De ahí viene. Claro. Ducha relaja. Le mando un abrazo a mi amigo que me compartió su placer, su pequeño placer de cada día. Placeres de cada día. Bueno, mi encuesta sigue, así que ahí habrá más placeres que después compartiremos a través de nuestras redes sociales. Aquí ahora.tv, si todavía no nos seguís, te puedes sumar ahí y estamos en contacto durante la semana. Bien, muy bien. Bueno, decíamos con Juli que lo primero que se nos viene, la verdad, es el cuerpo. Cuando uno habla de placer, todos los sentidos están en nuestro cuerpo, o sea, no hay forma de no abordar al cuerpo si uno está hablando de placer. Así que estuvimos charlando con Giovanna, ella es la encargada, la que dirige Ohana Masajes, y estuvimos charlando entre el vínculo de los masajes y el placer, y les compartimos esta notita que hicimos con ella. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanna. Lo que pasa en el cuerpo a través del masaje son un montón de cosas. El masaje es una terapia manual que se aplica a través de diferentes técnicas y maniobras. Hay muchísimos tipos, muchísimas culturas que a lo largo del tiempo lo fueron practicando. Es algo muy placentero, ya que activa como analgésicos que son propios a través del tacto y es algo que ayuda mucho a la relajación plena, al poder entregarse a la experiencia de manera completa. Sí, por supuesto que sí, baja muchísima información a través del masaje. En particular, mis masajes, mis sesiones incluyen toda esa armonización energética, lo que se llama Reiki también. Lo aplico en todas las sesiones y se percibe algo que es muy fuerte dependiendo la contractura, la zona, más allá del dolor físico, como lo dice la pregunta, se libera emocionalmente información dependiendo siempre la zona del cuerpo, pero sí, la verdad que sí, y es algo muy lindo, muy sanador, siempre en cuando haya una confianza con la persona que se viene a atender. Está bueno darle una devolución o uno se lo puede guardar también, dependiendo cómo se lo puede llegar a tomar la persona. Siempre está bueno cuidar eso también. Bueno, yo creo que es por una cuestión, dependiendo de cada persona, si le cuesta más o menos relajarse. Vienen personas que a los minutos que comienza el masaje ya están dormidos o roncando, literalmente me ha pasado que roncan, y hay personas que no, que por ahí durante todo el masaje están ahí como resistiéndose justamente a recibirlo y a sentir ese tacto y ese mimo que es muy placentero y que es muy necesario después del día a día de cada uno recibir un momento de relajación. Que se lo permita realmente porque es algo muy maravilloso, muy relajante, profundamente sanador en todos los sentidos, tanto físico como emocional, espiritual también, porque este es un espacio que se complementa todo, cuerpo, mente y espíritu.
Así que recomiendo mucho que se abran a eso y con quien sea, donde sea, desde donde estén, lo puedan recibir y percibir y puedan relajarse. Sí, claro que sí. Incluso para mí, que cuando lo estoy haciendo es súper súper meditativo el momento, la práctica. Va mucho de la mano con la respiración de la persona que está en la camilla como la persona que está realizando el masaje. Ambas respiraciones tienen que ir ahí a la par para realmente poder conectarse y que realmente sea eficaz la práctica de principio a fin. Lo ideal es, previo a ir a masajear alguna zona, siempre hacer algún estiramiento, tanto de cuello. Generalmente el 80% de las personas, sus dolencias son en la parte alta de la espalda, trapecio, cuello, por estar en computadoras, en oficinas o por diferentes malas posturas. Así que lo ideal es el estiramiento. Me parece que es ideal tomar masajes continuamente porque ayuda mucho a bajar a tierra, a estar más consciente, más presente en uno mismo. No dejar de hacérselo y no verlo como un lujo, sino como parte del autocuidado y del bienestar personal. Mucha gente viene a una sesión solamente y piensa que en esa sesión ya está todo liberado y sanado, y es un trabajo mucho más progresivo, paulatino a veces. Hay personas que vienen cada 15 días, que vienen o mucho mejor o hasta con más contractura, y eso va a ir dependiendo del día a día de la persona, de sus posturas, de sus movimientos y de su autocuidado personal, que también va de la mano con todo esto. Podríamos decir entonces que el placer se encuentra un poco como diciendo, pare de sufrir, como no vivas con esa contractura, volví a tu cuerpo, que lo podés habitar placenteramente. Sí, se puede liberar también a través de, ya te digo, la respiración en el masaje, y acompañar es clave para poder justamente liberar esa parte del cuerpo que se sienta ahí trabada o bloqueada. Y sí, es cuestión de venir progresivamente y no llegar con la contractura hecha una roca, porque tampoco se puede trabajar de la mejor manera así, entonces está bueno que sea progresivo el laburo. Bien, muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho a Giovanna, la pueden buscar en redes, en Ohana Masajes. Además me contaba que ahora yo fui a su consultorio, pero que pronto va a hacer masajes al aire libre en una quinta, así que se los súper recomiendo. Qué lindo, ya me sumo, porque nosotras acá en Aquí Ahora probamos a todos nuestros especialistas y nuestros entrevistados, así que ahora nos tocarían masajes. La verdad es que sí, tendremos que sumarnos a eso. Vamos a una pausa y en el próximo bloque tenemos una entrevista. Sí, viene la licenciada Cami Bali a hablarnos sobre el placer. Vamos a atravesar diferentes cuestiones, muchas relacionadas con la psicología, así que quédense un ratito. Hoy nos visita la licenciada Camila Bali. Ella tiene una orientación en sexología con perspectiva de género y dijimos que era un buen momento para traerla cuando habláramos de placer. Nos viene acompañando en varios programas nuestros, estuvo en Te Pido un Límite también con nosotras y hoy en Aquí y en Ahora. Así que, bienvenida. Muchas gracias, siempre un placer venir a charlar con ustedes. Lo mismo. Bueno, la primera pregunta que hacemos tiene que ver con qué es el placer para la psicología, cómo se explicó y qué puedes contarnos de eso. Bueno, hermoso tema, ¿sí? El placer, y citando un poco a Freud y un poco al padre del psicoanálisis, podemos pensar que para estructurarnos y para la construcción nuestra como sujetos, ¿sí? Es necesario que aparezca el principio del placer, que es una terminología que Freud utiliza para lograr una homeostasis, es decir, un equilibrio entre displacer-placer. Y parte de su primera teoría empieza ahí, bajándolo a terrenal, porque esto es de la teoría, significa que hay algo que
en nuestra cabeza, ¿no? Siendo un bebito muy chiquitito, ¿sí? Todavía en la construcción de algo que vamos a poder pensar como sujeto, es displacer. Es cuando el bebé llora y que nosotros adultos no entendemos qué, pero empezamos a ofrecerle objetos. Mamadera, cambiar el pañal, la teta, ¿no? Un chupete, algo que calme ese disgusto, que obviamente que ese bebé no entiende que es algo, pero no le gusta. Entonces, cuando le damos ese objeto, calma. Entonces, displacer baja y sube el placer. La mayor éxtasis, el mayor punto de placer, lo vemos cuando ese bebé, esa bebé, queda desmayado después de una mamadera, una buena teta, de que le chorrea la baba y queda así medio somnoliento. Ese es el placer máximo. La foto del placer. La foto del placer ahí. Entonces, empezamos a ver que es necesario para nuestra construcción, nuestra psiquis, nuestra sanidad, por ponerlo entre comillas, la necesidad de un cúmulo de placer, de cosas que nos gustan, que nos satisfacen. Pero acá el kit de la cuestión es que nunca se completa. Ay, qué bronca me da eso. Y, La falta. Ay. un poquito. ¿Por qué? Porque además del principio del placer, hay dos energías necesarias que van a estar siempre luchando para ver quién gana. Sí, pulsión de vida y pulsión de muerte. Entonces el aparato siempre va a tender a satisfacer completamente. Pero ¿qué pasa si yo digo, tengo sed, tomo agua, satisfago esa necesidad, y entonces mi aparato no quiere más, entonces muere? Para vivir necesitamos ese plus de más, ese poquitito de más, que siempre queremos un poquitito más. ¿Qué sería el deseo? Viene de la mano. Bien. Sí. Lo que pasa es que en el deseo, para la psicología, no se puede nombrar. No es que yo deseo tal cosa. Sí, obviamente, yo quiero irme de viaje, estar de vacaciones, tener tal cosa. Pero eso no es el deseo propiamente dicho para la psicología. Claro. Pero podemos empezar a ver, porque cuando lo nombramos, se pierde. Pero digo, acá empieza la relación de si nos habilitamos o no nos habilitamos, qué tipo de deseo, qué tipos de placeres, cuáles sí, cuáles no, y empezamos a ver. ¿Y cuáles responden a esa pulsión de vida o de muerte? Porque vos es fácil verlo en esta imagen del niño, el bebé babeando así después de una buena mamadera, Sí. pero pienso que después de adultos quizá hay un montón de cosas que nos dan placer, pero que nos hacen súper daño. Entonces antes lo decíamos, como un placer medio culposo, ¿no? Me doy un atracón de algo que me da un montón de placer comerlo, pero sé que eso está alimentando mi pulsión de muerte, o sea, que me está haciendo daño. Claro. Entonces después genera un efecto inverso, ya no hay placer ahí, sino una culpa, un castigo, ¿viste? Y que lo mismo lo decíamos, Julia decía que desde que es madre, bueno, la culpa para cualquier tipo de placer es terrible, Sí. pero lo mismo también después para el placer corporal. Muchas veces aparece que si me gusta, si está bien o mal, y nos censuramos un montón el placer. Porque, bueno, sí, totalmente. Digo, la maternidad, la culpa y el placer están muy ligados, pero ahí nombran dos conceptos muy fundamentales, el placer y la culpa. ¿Van de la mano? ¿Y a vos qué te parece? No, yo te digo que 100% que sí, pero yo no estudié nada. Entonces... No, sí. Van de la mano, pero ¿por qué van de la mano? Porque acá viene de dimensión histórica, sociocultural, ¿sí? Como todo concepto viene construido. Entonces, si pensamos, sí, que no es lo mismo. Cuando Freud decía que el niño era un perverso polimorfo porque gozaba, fue un escándalo en la época. Pero bueno, bajándolo acá, ¿qué significaba el goce? Esto, que tenía una necesidad, un displacer, le daban, gozaba, disfrutaba y se calmaba y se dormía. ¿No? Este equilibrio necesario, bueno, después se replica. Ahora, el tema es, bueno, el contexto sociocultural, cómo está concebido para mujeres, para varones, para la comunidad LGTBQ. ¿Qué objetos van a ser los que nos van a satisfacer? ¿Cómo? Si ese placer lo queremos inmediatamente ya, si podemos entender que es parte de un proceso. Y ahí hay un montón de dimensiones que se pueden sumar. Pero además de la culpa, también viene asociado mucho al lo que se puede gozar y lo que no. Lo que está permitido. Claro,
pensemos que se viene de una construcción donde la sexualidad era pecado, donde gozar, desear el cuerpo del otro era un pecado capital para una religión. Entonces venimos de construcciones donde desear estaba mal, o era prohibido, o se hacía por... Sí, puertas debajo. muy adentro, en silencio, no un deseo manifiesto que No. hoy en día vivimos en una era donde todo el tiempo parece que estamos mostrándonos como totalmente a la inversa. Claro, sí. Está más visible, más develado ese deseo o ese placer. Pero aún así también construimos tabúes. Entonces está, ¿no?, el tabú, el placer sexual, el placer también, ¿no?, la compulsión. Esto después otro de los conceptos, digo, esto que me pulsa más y que nada satisfaga. Quiero el trabajo, quiero la casa, quiero la pareja, quiero los hijos, no quiero los hijos, quiero la carrera. Cuando lo obtengo, se diluye. Qué terrible eso, Cami, porque hay un montón de estas decisiones o deseos, placeres que uno va eligiendo que después hay que atravesar, ¿viste? Ay, quiero el hijo, bueno, ya no lo quiero. Bueno, no funciona así. Pero nuestro aparato psíquico sí funciona así, como, bueno, ya conseguí esto, ahora quiero lo siguiente. ¿Cómo se lo calma? Qué buena pregunta, porque también tenemos los efectos, ¿no? Las ansiedades, ¿sí? Las tecnologías en sus Claro, abusos ¿cómo? y excesos también que generan mayores necesidades y mayores ganas de placer inmediato en lugar del placer, ¿no?, a mediano, corto, largo plazo. Entonces ahí empezamos a ver las dimensiones. Sí, pensaba en las aplicaciones de citas, ¿no? Tipo, estoy con este, después me aburro, estoy con el otro. Digo, no hay una construcción ahí de conocer, tener un vínculo como era antes, que había un proceso y entonces, bueno. Sí, hay una cuestión también de lo que es el pudor, ¿sí? También. Las aplicaciones de cita permiten un contacto, pero bueno, también hay una dimensión de la psicología que habla de los vínculos. Y acá, digo, en las relaciones y con lo que tiene que ver con el placer, porque el placer es el propio o el placer con el otro, ¿no? Digo, y si siempre está puesto afuera, si siempre está puesto para satisfacer al otro, si dar placer al otro y reprimir mi placer, ¿sí?, estar merced al otro, bueno, o que el placer venga en la obtención de objetos, de cuando tenga la jubilación, cuando tenga el trabajo, cuando tenga la casa propia, ¿no? Como postergar ese encuentro y ese disfrute o esa realización placentera, porque ahí estamos hablando de dimensión que no es sexual, sexual genital. Sí. Porque, bueno, nos entramos en un terreno medio, para la psicología todo es sexual, pero no a niveles de genitalidad y reproducción. ¿No? ¿Cómo influyen los mandatos de género en el acceso a este placer, ¿no? Lo que es, por un lado, el placer femenino y el placer masculino, que sabemos que es diferente. Y bueno, justamente está marcado de muchos tabúes. Influye muchísimo la construcción sociopolítica de cada lugar y el contexto, ¿sí? Hasta no hace mucho era tabú que las mujeres habláramos abiertamente de masturbación, de coito, ¿sí?, el clítoris, lugares físicos, fisiológicos donde poder empezar a nombrar, e incluso que una mujer diga abiertamente, sí, yo me masturbo o yo me genero autoconocimiento de mi propio cuerpo. De por sí, el solo hecho de utilizar un espejo para poder ver nuestras partes, ¿no?, nuestras partes íntimas, nuestras partes del cuerpo, registrar el cuerpo, también esto no es muy lejano, no es algo que... Entonces, realmente, la mujer en la construcción, ¿sí?, política y social del concepto, estaba dispuesta a una pasividad y estar dispuesta al placer del otro, a tener la comida preparada cuando llega la otra persona de su trabajo, Darle los placeres principalmente al otro. Que su vida sea estar al servicio del otro, sí, en muchos aspectos, ¿no? O sea, siempre, lo digo como con timidez, porque muchas veces cuando uno dice esto y hay gente más grande, dice, no, bueno, pero mi deseo era atender y sí, pero bueno, estamos hablando de lo que es la construcción social, ¿no? Del concepto, como aclarar, no estamos hablando de particularidades, sino del concepto, y es real que el concepto era estar al servicio. En mi secundario jamás las chicas blanqueaban esto, me masturbo. Pero los varones hacían chistes y había algo de toda esa sexualidad que ellos exploraban, que estaba habilitada y sobre la mesa, y la nuestra metía para adentro, que si lo decías, quizás lo hacías, pero decirlo... Sí,
digamos... Pero las mujeres hacían cosas, pero no estaba habilitado. Esa es la sensación. No estaba habilitado, no estaba bien visto. Por eso digo, la elección personal es Tenías que ser una independiente. chica bien. Bueno, ahí va. Sí, el concepto de la chica bien. Sí. Fíjate que vamos a algo muy puntual, que era que las mujeres, para muchas personas las mujeres no iban de cuerpo. Bueno. ¿No? Digo, esto también porque de ese... Pampita no va al baño. Claro, sí, porque el solo hecho de generar esa imagen deserotizaba, sacaba el placer o el Sí. encuentro. Timidez, desconocimiento, porque digo, esto, ¿no? El otro día en una formación, en un taller con adolescentes, nada, les traía a modo de ejemplo la necesidad a veces del juego previo en un primer encuentro sexual y de saber conocer nuestro cuerpo para poder encontrarme con el otro y decir, che, acá me gusta, acá no me gusta, acá me hace cosquilla, acá no, ¿sí? Porque hay zonas erógenas, zonas en el cuerpo particularmente, ¿sí? Donde generan otras sensaciones y otros placeres. Hay quienes les gusta que le den besos en el cuello porque el cuello es una zona erógena. ¿Sí? No solamente la zona genital, la zona oral es una zona erógena. Y vos decís, y ahí hablamos del placer y la compulsión de la comida. Que yo estuve mirando el programa de Con la Nutri y digo, todo se relaciona. Y sí. Nos nutrimos de muchas cosas y nutrimos de palabras, ¿sí? Tapamos cosas con el placer o con la compulsión, creyendo que estoy cumpliendo un deseo, se va a calmar y eso es un hambre voraz de palabra, de sexo, de placer, de lo que sea, ¿sí? Esto abre cada vez más la necesidad de más. Entonces, retomando la pregunta que hacía Juli, digo, no solo le pasa esto a las mujeres o mujeres cis, sino también al colectivo LGBTQ y más, ¿sí? Donde el placer está pensado desde lo que a mí me da placer, es el encuentro con el otro de otra forma de lo establecido, de la norma hombre-mujer, penetración, vaginal, ¿sí? Con todo este mundo de la exploración sexual y la autopercepción. Entonces, realmente es algo muy importante, tiene mucha incidencia y por suerte, digamos, toda esta construcción y este desaprender y reaprender, ¿sí? O reeducarnos en el placer es fundamental. Hoy estamos transitando un momento muy particular donde hoy a las terapias convencionales se le están sumando muchas terapias alternativas, mucha mirada holística, sistémica, ¿sí? E integrando y mirando a la persona en toda su integralidad. Entonces, es importante porque hay un montón de factores que influyen en el placer, ¿sí? Donde influye en el placer en poder habilitarlo sin culpas, habilitarlo sin tabúes, con información, ¿sí? Piensen que la educación sexual integral hace 15 años que está siendo una ley en adelante como para poder dar información de, che, mi cuerpo, que siento, que no siento, habilitar las emociones frente a todo esto y lo que me da placer, ¿sí? Construir, porque el placer se construye más allá de algo, ¿no? Que constituye nuestro aparato, pero bueno. Viene desde lo cultural y después está lo que cada uno hace con eso, lo que puede hacer con eso. Claro, mandatos, cuestiones familiares, culturales, que dicen que el éxito y el placer está puesto en tal cosa. Sí, casarse, tener hijos, por ejemplo. Por ejemplo, una carrera. Sí, pero ahí más que el placer creo que está la felicidad y siento que son dos cosas diferentes. Como No, la como búsqueda de vos la lo felicidad es la búsqueda de los mandatos. Pero después el placer siento que... No, pero antes que lo son- mencionaste, dijiste, tengo esto y no me alcanza y quiero otra cosa. Ah, no, bueno, sí, pero lo refiero, viste, hoy me gusta esto, mañana ya no lo quiero más. Bueno, pero ahí está interesante, como para pensar y dejar. Sí, la felicidad no viene del lado del placer. Bueno, yo siento que la subestimamos mucho la felicidad. O yo me doy cuenta de así en terapia, además como que hay más facilidad siempre para contar lo negativo o lo que no nos gusta que lo que está buenísimo de nuestras vidas. Como hay muy poco registro de la felicidad o del placer. Y quería preguntarte, Cami, ¿qué pasa con los placeres en las distintas generaciones? Porque pareciera que en la actualidad hay más liviandad para hablar de ciertos temas. ¿Eso realmente lo ves reflejado en consultas? ¿O hay algo también de la liquidez de la época en la que vivimos, donde el placer es inmediato pero no se sostiene a largo plazo? ¿Cómo lo ves en las distintas generaciones? Sí,
se ve reflejado hoy en día la liquidez de los vínculos y asociado eso a los placeres, ¿sí? Como a la inmediatez del placer inmediato, no tanto así del proceso, ¿no? Como que se licúa y se pierde, no sostiene. Sobre todo en las generaciones más jóvenes, adolescentes y jóvenes, donde empiezan con las preguntas: ¿quién quiero ser? ¿Qué quiero estudiar? ¿O dónde? ¿No? Más que tiene que ver con lo propio. Y con respecto a las otras generaciones, generación de la adultez y la tercera edad, es muy interesante poder pensar el placer sexual, ¿sí?, dentro de las distintas generaciones, porque también está muy asociado primavera, hormonas, adolescencia, juventud, donde afloran el polen, la semilla, y afloran las hormonas, ¿no? Esto es típico que se escuche en todos los ámbitos. Pero ¿qué pasa con las personas en andropausia, menopausia? ¿Sí? ¿Qué pasa con el cuerpo que crece con nosotros, ¿no? El placer, el deseo, ¿dónde está? ¿Queda, no? ¿Viene? ¿No? Entonces, ¿hay posibilidad? ¿Hay posibilidad? Sí, yo creo que claro. si no, chicas, esto es el peor programa del mundo. Sí, mi respuesta es sí. Sí, claro. Entonces, ¿pero cómo? ¿Es el mismo que los 20? Claro. ¿Es la misma intensidad? No. Claramente no. Con adolescentes, hablando en una charla, les contaba, y algo gráfico era del juego y el encuentro previo, que creo que lo decía hace un ratito, no terminé la idea, y traigo esto de: el juego previo es muy fundamental y muy importante, pero no porque el chat, me encuentro, me mando un fueguito, me contesto una historia y ya listo. Juego. Eso es la previa, pero el encuentro con el otro y el juego previo a la relación sexual propiamente dicha es parte fundamental, porque en ese juego previo, ¿sí?, se genera el momento y la excitación necesaria en cada persona. Y para entender qué necesidad el cuerpo masculino necesita una cantidad de estimulación similar a un vasito de coñac, de whisky, ¿sí? Pensemos en bebida. Sí. Y a la persona, el cuerpo femenino, necesita un porrón de cerveza de medio litro. En cantidad, estás en hablando. Cantidades de energías sexuales, sí. ¿sí? De estimulación para generar un momento de placer, mayor placer sexual, ¿sí?, en coito. Entonces, es interesante, porque si no está, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Finjo, no finjo? ¿Estoy disfrutando? ¿Esto es la relación? Claro, volvemos al al le doy placer a uno y mi placer queda pospuesto, postergado. Queda postergado. Finjo. ¿Sí? El total otro no se da cuenta, pero esto tiene grandes efectos emocionales. Y sí, porque no me voy a animar a pedir después. De hecho, escuché que se recomienda primero hacer gozar a la mujer por una cuestión de tiempos también, ¿no? De tiempos y de cantidad, digo. Que la mujer puede seguir después también. Totalmente. Es muy baja la probabilidad que una eyaculación masculina continúe muchas veces en lugar de la femenina. Eso es real, pero además porque hay biológicamente diferentes, digamos, la excitación está el órgano reproductor y la excitación está por fuera en el cuerpo masculino y está interno en el cuerpo femenino. Entonces, es necesario otros caminos, otras vías. Nosotras sentimos el cuerpo femenino, masculino también, pero se ve. Claro, hay que encontrarlo el otro. Entonces, es importante. Digo, uno habla de la heteronorma, pero esto es en todos los encuentros con todo tipo de personas, ¿sí? Entonces, es interesante, imagínense, hoy también hay algo del estereotipo de género, el estereotipo de cuerpos, cómo llegar con un buen cuerpo al verano, con un buen cuerpo a la vejez. ¿Qué es un buen cuerpo en la vejez? ¿No? ¿Cuántas cremas, cuántas cirugías muchas veces? ¿Cómo vemos, cómo exponemos, ¿sí?, a este cuerpo a llegar de una determinada manera a una determinada edad? Y el placer y el disfrute está ligado. Todo el sacrificio, productividad. Bueno, es parte, trabajo, ¿no?, de la aceptación, algo del agradecimiento, del aquí y ahora. Vos hablabas de esto, ¿no? Que, digo, la felicidad, el placer, cómo se construye. Bueno, yo parto de que la felicidad son momentos. Si empezamos a buscar una constante felicidad y para siempre estamos en una cuestión medio utópica,
¿sí? Porque son momentos, es aquí ahora, presencia de esta situación. No miro lo que me falta, no miro lo que no tengo, no, miro aquí, ahora esto, y esto disfruto y agradezco. Y así construyo. ¿Qué puedo tomar para ser feliz y tener mucho placer? Decisiones. Claro. Decisiones que me lleven a la vida que quiero construir, que atraviesen miedos, inseguridades o dudas, ¿sí? Que me acompañen en eso. Decisiones más amorosas con uno mismo, con quien uno quiere ser. Yo hago siempre esta pregunta un poco fuerte, pero che, si yo tengo que partir mañana y miro para atrás, ¿estoy conforme con lo que construí? Si digo que no, ¿qué decisiones tomaría para empezar a construir el presente que quiero? Y vos me dirás, ay Camila, sos muy utópica, es muy fácil decirlo. No, empecemos a construir la posibilidad en nuestras cabezas. Después vamos a ver cómo, dónde. Y siempre digo lo mismo. Mi hijo me pregunta siempre, mamá, ¿vamos a ir a México? Sí, le digo. ¿Algún día? Sí. Mamá, voy a México, quiero conocer México. ¿Vamos a ir? Sí. ¿Cuándo? Algún día. Pero no podemos, mañana no, pero te aseguro que algún día vamos a ir. Sí, ya sé, me dicen, esta vida o en otra, ¿no? Podrido, Fermín, pobrecita. Pero en realidad es muy significativo, porque no le estoy ni mintiendo ni nada, le estoy diciendo que hay una posibilidad para él de hacer eso. Y eso es crear algo del deseo, poner por qué no, porque mucho del placer y el deseo está delimitado por para mí no es posible. Entonces, no está habilitado, y volvemos al punto inicial, los tabúes. Entonces, la posibilidad de poder crear este presente, tomar esas decisiones y empezar con ese encuentro para poder construir algo más placentero, ¿sí? Un poco ya a modo de cierre me interesa abordar esto de qué pasa cuando uno se siente ya desconectado del placer, un poco también vinculados a que somos cuerpos que estamos totalmente sobreexigidos, cansados. ¿Cómo se puede uno volver a conectar con el placer? Un poco creo que lo decías con esto de traerse en el aquí y ahora. No sé si tenés alguna otra sugerencia o también pensando, ¿no? en esto que decías de cómo el placer se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de la vida, ¿no? Sí. ¿Qué se hace, Cami, cuando uno no conecta? Bueno, la desconexión plena ¿Es un síntoma de algo? Sí, de depresión. Sí, claramente, o de una gran ansiedad. ¿Sí? Algo que no me llena, algo que me es vacío y empiezo a perder como paulatinamente motivaciones, ya no me genera placer bañarme, una duchita hoy con un día caluroso, una duchita fresquita para poder seguir el día o para acostarme. Ya cuando estas pequeñas cosas pierden placer, pierdo motivación, estamos entrando en algún cuadro, ¿sí? de tristeza, de angustia, depresivo, digo, como para abrir, ¿no? O de ansiedad, algún cuadro ansioso que genera, ¿sí? Desmotivación. Entonces, esto no es alerta ni nada, no es que si hoy estoy cansada y estoy desmotivada y lo único que quiero es darme una ducha y acostarme. Esto está bien, esto no es síntoma de ningún cuadro de salud mental. Esto a largo plazo y cada vez creciendo un poco más, hablamos de algún cuadro. Entonces, siempre es conectar, ¿sí? El famoso cortisol, que está muy en boga. El cortisol se activa con estrés, ¿no? Entonces, hay algo de la rutina y ordenar la rutina, ¿sí? Una base, una alimentación amorosa. No es salir a comprar la harina de almendra, no, es amoroso, elegir amorosamente cómo nutrirme, ¿sí? Un buen vaso de agua, mirar al solcito a la mañana cuando me levanto. Digo, estas cositas me conectan un poco con el placer, ¿sí? Entonces, determinar el día, en algún momento del día, tiempo para mí. Si para mí me hace bien quedarme en silencio, mirar a mi gato o mirar la nada, lo hago, sin culpa. Si me quiero quedar media horita más en la ducha mientras las niñas, los niños, los hijos gritan y gritan, me quedo, ¿no? Digo, estar como en esa línea. Después siempre la ayuda profesional, convencional, no convencional, las terapias alternativas, todo ayuda, ¿sí? Hablar, escribir,
es muy terapéutico y me permite mucho, ¿sí? De conexión. Entonces, hay muchas cositas en lo cotidiano. 5 minutos del sol y conexión con la tierra es fundamental. Bien. Sí, para conectar con uno mismo y ver qué nos da placer también, ¿no? Sí. Empezar a escucharnos. Escucharnos, conocernos, decir que no cuando esto no me gusta, no. Esto es más complejo cuando uno está intentando ser parte de una sociedad en la adolescencia, preadolescencia, donde estamos un poco a la deriva de qué soy, qué me gusta. Entonces, nada, esto es ir una construcción ya un poco más grande, se debería saber qué me gusta y qué quiero, y a lo mejor no. Escucharme, porque Bien. hay muchas señales. Muchas gracias, Cami. Un A placer, ustedes. un placer que haya estado acá con nosotras, realmente. Te agradecemos un montón. No, a ustedes. Gracias. La licenciada Cami Bali pasó por Aquí y Ahora. Como siempre, nuestra sección bizarra, donde vemos memes, videos que nos hacen reír un rato y los compartimos con ustedes. En este caso, memes relacionados con el placer. A ver, el primero. Cuando Bueno, se- Julia. Arranqué tranqui. Para quien no sabe, el cunilingus es el sexo oral. Y dice cuando se aplica en el cunilingus, ahí tenemos la cara, cuando se aplica y le agrega deditos. Bueno, la señora le explica después a la Deditos. familia. Ahí ¿algo está tapando? ¿Se ve bien que dice deditos? Es mi compu como que tapa, pero es Tapa, porque ¿no? es mi cuadro, es Pero mi dice cuadro que lo deditos. tapo. Bien, claro, sí, eso suma, por supuesto, y uno abre más la boca. Ahí Bueno, está. información, cultura general. Vamos al siguiente. Al siguiente. El siguiente A ver, ¿qué dice dice? placeres de la vida. Un poco compartiendo lo que compartíamos en la encuesta anterior. Ducharse. Les leo porque está chiquito. Sí. Ducharse con agua caliente cuando hace frío. La parte helada de la almohada. Mira vos, ¿por qué la parte helada de la almohada? ¿Es No más sé, lindo? ¿viste? Pero no, si vos te acostás en una almohada que ya está toda medio caliente, Ah. es como la tapa del inodoro, ¿viste? Vos te sentás en una tapa del inodoro, estaba caliente, sentís que Entiendo, estuvo alguien entiendo. hace muy poco. O da sensación de sábana recién lavada Claro, también. entonces si está fresquita, vos sentís Bien, como bien. es nuevo. El sonido cuando abrís una lata de gaseosa. O una cervecita, diría la gente en el verano. Sí. Que me sale muy mal en la onomatopeya. Escuchar fuerte las canciones que te gustan. O sea, cuando estás en una, ¿no? Que vas en el auto o que vas caminando y escuchando. Me gusta. Sacarte tu ropa interior cuando estás en casa. Sí. Y despertar a mitad de noche y darse cuenta de que queda mucho tiempo para seguir durmiendo. Ay, ¿cómo pasa? Cuando decís, uy, no, ya amanece. No, las 4 de la mañana. ¡Qué lindo! Seguimos. Ay, eso sí me da hermoso. muchísimo placer. Muchísimo placer. A ver la siguiente. Bueno, Julia, muy relajada te veo. No, placeres de la vida, desabrocharse el botón. Es un... Ah, Claro. ¿Qué, Yo qué esperaba- pensabas, Mila? no, yo pensé mal. Ahora voy a ver qué ves en las próximas imágenes entonces, si sos las que pensás mal. Ah. Ahora vamos a Ahora ver. vamos a ver. Pero es verdad, cuando una come mucho o estuviste, viste, todo el día afuera a sacarte el Sí. primer botón. O cuando te vas a trabajar y dices, ay, me voy a poner este jean, ay, qué ajustado me queda, pero te la bancás en el día y cuando llegás a tu casa, qué lindo cuando te desabrochás. ¿Vamos con el otro? Sí, a ver. ¿Cuál es el ácido más amable? Ha sido un placer. Bueno, Había que ponerlo. es malo, pero bueno. Acá viene una serie de memes que tienen que ver con Homero Simpson, que es el siguiente. En este caso, ¿por qué 2 reloj? ¿No? Lo vemos a Maradona. Para más placer, dice Homero. Y hay un montón de memes de lo que te puedas imaginar. Y abajo Homero diciendo, Para más placer. Y sí. No sé si es por algo que dijo él en algún capítulo. Sí, es una seguramente. frase de Homero. Y bueno, y ahí Pero quedó. podría ir cualquier cosa, tipo un pancho con muchísima mayonesa y papas pie. ¿Por qué tantas papas pie y mayonesa? Y vos, para más placer, y aplica a todo. Bueno, vamos a ver qué ve Mila en esta imagen. A ver. Los mejores placeres de la vida. Leer un libro. Pero por supuesto que yo veo un libro. ¿Por Si- qué me, por si qué me usted están vio tom- otra cosa, consulte a su psicólogo. Sí, la verdad es que sí. Marce, ¿vos qué ves? Marcelo libro, también ese. ve un libro. Acá todos somos gente muy, muy ilustrada. Todos ven La un gente libro. de la tele. Perfecto. Leer es uno de los grandes placeres de la vida. Bien, la siguiente, a ver. Los 3 placeres básicos de la vida son comer con hambre, dormir con sueño y hacer el amor con ganas. Eso Registrar sí. el cuerpo, chicos, escucharse, básicamente. Sí. Que nos cuesta un montón. Bien, la siguiente. Esta soy yo cuando llego a mi casa en invierno.
Cuando por fin llegas a casa y podés volver a ser tú mismo. Sí, te pones cualquier pijama. A mí este año para mi cumpleaños me regalaron tipo una batamanta. ¿Sabés lo que son? No. Es como una bata, vos ponés las manos, pero todo el resto es una manta. Entonces es bien para estar en esa posición. Me faltaría la capucha que tiene el gatito. ¿Por qué no pusimos una foto tuya con la batamanta? Porque tengo muy poca dignidad y la poca que tengo estoy tratando de conservarla, Julia Michelón. Por ese motivo. Bueno, esos son todos los que encontramos para esta semana, Sí, ¿verdad? muy gracioso. Bueno, un placer realmente que estén del otro lado. Nos llegan un montón de comentarios del programa, nos llegan en vivo, en el supermercado, en la calle, cuando nos cruzan. También nos llegan por redes y la verdad es que nos pone muy orgullosas y muy contentas. Así que de corazón les agradecemos un montón. Pasen la voz, está bueno recomendar el programa, siempre suma. Y si se quieren sumar al Instagram, pueden hacerlo en aquíahora.tv. Bueno, y nosotras será hasta el próximo episodio, que será una palabra a develar. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima. Adiós.